que en inglés significa las palabras o las noticias que son como las más populares en la web en una semana, por ejemplo. Esto sale de Twitter. Y bueno, yo pensaba, en la semana esta que pasó, uno de los temas trending topic fue la ciudad de Damasco, justamente, la capital de Siria, donde hubo ataques por parte de Francia, después por parte de Rusia. Ustedes saben que hay toda una guerra civil que está gobernado ahora Siria por Bashar al-Assad y un grupo de rebeldes del Estado Islámico que está generando bastante terror en el mundo. Bueno, son los que se están relevando tratando de derrocar el gobierno y bueno, y hay toda una serie de discusiones. Obama y Putin están enfrentados por cómo llevar adelante esto, porque Putin quiere apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, Estados Unidos quiere derrocarlo y así. Es un tema realmente de alcance mundial. De hecho, algunos politólogos dicen que en Damasco comenzará la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, con todos estos ataques y con todo lo que se está viviendo. Con lo cual fue un tema bastante importante dentro de todos los que hubieron esta semana y fue bastante importante. Y en la Biblia también es un trending topic este tema, más que este tema, este lugar, la ciudad de Damasco y mucho más en la historia de hoy. Yo creo que uno dice Damasco, automáticamente lo asocia con Pablo, ¿o no? Entonces, y hablar de Pablo es hablar de una parte importante de la evangelización, con lo cual, por eso digo que es un tema, un lugar importante. Actualmente en Damasco se está librando una batalla política y religiosa también. Y en la época esta de la Biblia, en el pasaje que vamos a ver en Hechos, se libró una batalla espiritual tremenda en la vida de una persona y vemos una de las conversiones más impresionantes y más radicales en la historia de la Biblia. Como se habrán dado cuenta, voy a retomar todo lo que es el libro de Hechos, que lo había dejado en un paréntesis. Insisto, no lo vamos a ver todo, pero sí algunos eventos importantes y creo que la conversión de Pablo es un evento clave que marca no solamente el libro de Hechos, sino que marca todo lo que va a seguir en el Nuevo Testamento. De hecho, gran parte de los libros que siguen en la Biblia, empezando por el siguiente, que es Romanos, fueron escritos por Pablo, con lo cual es un hecho importante. Además, les había comentado que en Hechos, la primera mitad está dedicada más bien a la obra del Espíritu Santo a través de Pedro, y la segunda parte a la obra del Espíritu Santo a través de Pablo. Entonces nos vamos a centrar en la conversión de Saulo, que después es Pablo, y dentro de todas las enseñanzas me voy a centrar en lo que es el tema de la confianza en general. Ya lo vamos a ir viendo en algunos puntos, pero de todo lo que se puede sacar, el tema central del pasaje va a ser la confianza. Mientras van teniendo a manos Hechos 9, que es donde vamos a pararnos hoy, Hechos capítulo 9, voy haciendo un repaso muy rápido. ¿Se acuerdan? Hechos 1 lo hablé para Pascua, ya se nos fue el año. La primera vez que hablé de Hechos fue para Pascua. Y ahí veíamos la partida del Señor, cómo les anunciaba la llegada del Espíritu Santo y cómo ellos permanecían unánimes y elegían a Matías como sucesor de Judas. En Hechos 2 vemos cómo se cumple la promesa del Señor en el día de Pentecostés. El Señor ya había ascendido a los cielos, el Espíritu Santo entró a morar en todos los que estaban unánimes juntos nuevamente esperando esa promesa. Aparecieron como lenguas de fuego en la cabeza, todos hablaban un mismo idioma, un mismo sentir a través del Espíritu Santo y 3.000 personas se convirtieron luego del primer discurso de Pedro. En Hechos 3 vemos la curación de un cojo y el discurso del pórtico de Salomón, o sea, de Pedro nuevamente, y cómo empiezan los mensajes evangelísticos ya con el Espíritu Santo en sus vidas. En Hechos 4 vemos la presentación de Pedro y Juan ante el concilio y también aprendíamos cómo los creyentes debemos tener una vida en común y las cosas en común, todo gracias a un mismo Espíritu que es el Espíritu Santo. En Hechos 5 veíamos el relato de la muerte de Ananías y Zafira por haber desobedecido a Dios y la persecución de Pedro y Juan. En Hechos 7 vimos la elección de los diáconos, entre los cuales estaba Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y que fue el primer mártir del cristianismo, que sabemos que murió apedreado, con el consentimiento en Hechos 8 de Saulo. Saulo estaba consintiendo el apedreamiento de Esteban,
y la persecución de los cristianos, más que consintiendo, hasta liderando esa persecución. Y en Hechos 8, que fue el último mensaje que había dado, habla de dos evangelizaciones individuales, hasta ahora eran todas grupales, por parte de Felipe, y cómo le habla a Simón, y luego le habla al eunuco, y veíamos las dos reacciones diferentes, con dos corazones diferentes en cada uno de ellos, y cómo el evangelio empezaba a tener distintos efectos según la persona que lo recibiera, aunque sea la misma persona, en este caso Felipe, la que transmitía el evangelio. Y así llegamos a Hechos 9. Y me voy a tomar el atrevimiento de pedirle a Jorge, esta vez que me ayude a leerlo, para descansar la voz mientras. Vamos a leer Hechos 9, del 1 al 22, y aprovechando la voz del locutor, del pastor, vamos a escuchar. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Está ahí? Hasta el 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muchas gracias. Qué historia, ¿no? Realmente la hemos escuchado miles de veces, pero cuando la volvemos a leer
Y cuando intentamos buscar los detalles que hay también en la historia, no dejamos de asombrarnos, que es lo que me pasó a mí. Ahora también preparando el mensaje, uno saca de nuevo cosas que no se había dado cuenta tal vez en otras veces, y es una historia bellísima, realmente. No solamente de Hechos, sino de toda la Biblia. Un poco estamos entrando con un nuevo personaje acá que es Saulo. Saulo, porque estaba viendo, es como un derivado del nombre Saúl, que se ponía como referente al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. y bueno, como era una familia judía, se ve que lo habían puesto este nombre en honor al rey Saúl. Y después Pablo es la traducción de Saulo en griego. Y bueno, Pablo tuvo mucho contacto con la cultura griega, sabía hablar griego, y después de su conversión se llama Pablo. Y además también es un simbolismo curioso porque Pablo es Saulo en griego, y fue justamente gracias al idioma griego y con el pueblo griego donde él comienza esa expansión hacia los gentiles. O sea que hasta también puede tener una connotación esto de no solamente que cambia y es una nueva persona, sino que encima ese nombre tiene relación con el plan también que venía, porque es el nombre en griego. Pablo era de la tribu de Benjamín, de las 12 tribus de Israel, según leemos en Filipenses 3:5, y era de la secta de los fariseos, dentro de las sectas que se habían formado unos años antes del nacimiento de Cristo. Se habían empezado a formar algunas sectas dentro del judaísmo, y él era de la secta de los fariseos, esos con los que Jesús constantemente tenía que confrontar porque eran muy legalistas y formalistas, pero con un corazón muchas veces diferente a lo que la Biblia realmente estaba diciendo. Tenía ciudadanía judía, era israelita, y además era ciudadano romano. Lo había heredado del padre, como vemos en Hechos 16:37 y Hechos 22:25. Ahí nos dice que él era ciudadano romano por herencia de su padre. Pablo nació en la ciudad de Tarso, siempre se habla de Saulo de Tarso, era una ciudad muy importante, muy próspera en aquella época. Estaba en lo que era Asia Menor, que es la actual Turquía, que está tan de moda. Bueno, ahí en Turquía, arriba del Mediterráneo, a la derecha de Italia, a grandes rasgos, o a la derecha de Grecia, un poco más, es justamente la puerta que divide Europa de Asia. Es un paso bastante transitado de Europa a Asia, y era una ciudad muy importante, y actualmente se sigue llamando, no encontré ahora cómo se llama. ¿Alguno sabe cómo se llama actualmente Tarso? ¿O si sigue? La cuestión es que en aquel momento estaba ahí en Asia Menor. Saulo nace en la misma época, parecía que Jesús, o sea, debe haber tenido una edad relativamente similar. Si bien él nace en Tarso, él pasa gran parte de su vida en Jerusalén, estudiando con el rabino Gamaliel, todo lo que era la cultura y fundamentalmente la religión judía. Él era muy religioso, y de hecho la causa suya de perseguir al cristianismo era justamente por esa actitud religiosa que él tenía, pero sin entender que el plan de Dios estaba cambiando con la llegada de Cristo. Se considera que fue el primer misionero de la historia, dejando de lado al propio Cristo, pero fue el primer misionero en salir a hablar de las nuevas buenas de salvación, del Evangelio, y además el responsable de la expansión del Evangelio a los gentiles, ya empezando a expandirlo fuera del pueblo de Dios judío, que era el primer pacto en el Antiguo Testamento. Acá se empieza a abrir el pacto, sigue siendo el pueblo escogido de Dios, pero un poco más amplio de lo que era en el Antiguo Testamento, porque ahora entran también los gentiles, y gracias a eso entramos también nosotros. Él tenía varias características que hacían que sea favorable para que él predique el Evangelio. Este conocimiento de la cultura griega y del idioma griego hacía que él pueda llegar con esta lengua que era como el inglés actual. El griego era la lengua de la cultura, la lengua del antiguo de aquel momento. Después fue reemplazada por el latín de Roma, pero una lengua en la que podía hablar con todas las personas y podía evangelizar con esta lengua. Y además también lo favoreció su doble ciudadanía, el hecho de ser hebreo y a su vez ser romano, favoreció para que pueda ingresar a muchos lugares, para que pueda ser escuchado, porque él podía poner por delante también esa ciudadanía. Entonces era ciudadano hebreo, romano,
y de pueblo de Dios después de esta conversión. Hay más o menos 4 partes en las que yo divido esto de la confianza. En la primera parte, que son los primeros versículos, yo la titulé Saulo no confiaba en Dios y perseguía a los cristianos. Entonces acá vamos a aprender de cómo él no confiaba, o sea, en realidad vamos a aprender del ejemplo contrario en este caso de Saulo. Vemos ya en el versículo 1 que decía, Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Dios. Fuerte esto, respiraba amenazas y muerte. Acabamos de ver en el 7 y en el 8 cómo consentía la muerte de Esteban, lideraba esta persecución contra los cristianos y toda su vida estaba enfocada en esto. Quería que desaparezca el cristianismo, quería matar a los cristianos y por eso los cristianos fueron esparcidos. Veamos 1 Corintios 15, 9. Lo que Pablo mismo dice de él. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9. Pablo dice de él mismo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles porque perseguí a la iglesia de Dios. Él mismo reconoce que perseguía a la iglesia de Dios, obligó que fueran dispersados para distintos lugares, obstruyó la expansión, obstruyó, entre comillas, humanamente, o él creía que estaba obstruyendo los efectos del Evangelio, y hasta él mismo se reconoce que no es digno. Ahora, yo creo que todos podemos poner nuestro nombre acá y cambiar el tema del apóstol y poner discípulo. ¿Quién de nosotros es digno de ser llamado discípulo de Cristo? Ninguno. Esto se aplica a toda la humanidad. En una forma u otra todos perseguimos a Cristo y al cristianismo antes de convertirnos. Tal vez no de la manera de Pablo, pero de una u otra forma lo estamos matando. Con lo cual también aprendamos que somos tan indignos como Él y luego somos tan dignos y perdonados como Él. Lo voy a dejar para la conclusión. En esta dispersión, varios cristianos se fueron, por ejemplo, a Damasco, en esta huida de todo este movimiento de persecución. Por eso Pablo va al sumo sacerdote de las sinagogas ahí en Jerusalén y le pide que le dé algunas cartas para ir a las sinagogas de Damasco, ir por todo ese camino de Jerusalén a Damasco y ver si encontraba para apresar a cristianos. Y acá se habla del camino en un doble sentido, no solamente de los que encontraban en el trayecto hacia Damasco, sino que vemos que también, por lo menos en las Biblias, sale la palabra camino con mayúscula. Y esto es un poco una alusión o simbolismo de aquellos que estaban en el camino de Cristo. El mismo Cristo, en varios pasajes, uno de ellos el más conocido en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino con mayúscula, el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, el camino a la felicidad. Y Pablo estaba persiguiendo a los que iban por el camino con mayúscula también. Estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Tenía todo planeado. Fue a pedir las cartas para ir con alguna excusa también para ir a Damasco y poder llevar a la práctica esa amenaza y esa muerte que él seguía respirando, que lo desvelaba, aniquilar el cristianismo. Pero Dios tenía otros planes con ese camino a Damasco. Dios tenía otros planes muy diferentes, como ya acabamos de leer. Y él ni se imaginaba lo que iba a vivir. Él iba a buscar cristianos para matarlos y resulta que en ese camino el líder de los cristianos, Cristo, lo iba a ir a buscar a él. Y no para matarlos, sino para darle vida eterna, una nueva vida. Qué diferente que era lo que él estaba planeando. Y qué privilegio de una persona que quiere ir a matar cristianos, que le pase esto en el medio. Realmente dichoso, porque sin ningún mérito, al igual que nosotros, fue cambiado su corazón en ese camino. Es interesante, vemos cuando él va por ese camino en búsqueda de cristianos, vemos ahí voy a volver a Hechos 9. En el versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Imagínense el resplandor. El otro día que había una tormenta fuerte con
bastante eléctrica, en la ventana se ven esos resplandores, digo, lo que debe haber sido ese resplandor. Acá no dice el momento del día en que era, pero ya sea de día o de noche, imagínense un resplandor que enceguece y que encima habla y que encima acusa, como acá pasó con Pablo, debe haber sido tremendo. Tal es así que con ese resplandor él cae al suelo de rodillas. Y ya vemos cómo, incluso antes de hablar Cristo, que era ese resplandor, prácticamente lo obliga en contra de su voluntad, porque ni siquiera él dijo, bueno, me voy a postrar todavía. Fue casi una reacción inmediata, él cayó de rodillas al suelo. Y es lo que le va a pasar a toda la humanidad en la segunda venida de Cristo. Todos van a quedar postrados, incluso aún en contra de su voluntad o de cuáles eran sus creencias. Va a llegar un momento donde todos van a reconocer. Algunos podrán ir con él, otros no. Pero todos en ese momento vamos a reconocer su gloria y su poder. Y ahí estaba Pablo, con ese resplandor que lo enseguecía. Vemos un poco más adelante, voy haciendo cosas y voy a ir salteando cosas y después volviendo. Vemos en el versículo 7 que él era el único que veía ese resplandor. Mejor dicho, era el único que oía la voz. O sea, era el único que pudo tener ese contacto directo con Cristo, por eso a él se le atribuye esta categoría de apóstol. Él mismo lo dijo recién que veíamos en 1 Corintios 14, que él es apóstol a pesar de no haber estado como el resto de los apóstoles con Jesús, pero sí lo está de un modo directo y personal acá, y fue el único que tuvo de esas personas ese contacto directo y personal con él. Y ahí viene la pregunta de Jesús. En ese momento él todavía no sabía que era Jesús, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo porque no tenemos relato de que lo perseguía al mismo Cristo antes de morir. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Pero dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como si él hubiera estado persiguiéndolo a él en persona. Veamos qué dice Mateo, con un dedo en Hechos. Veamos qué dice Mateo 18, 5 y 6. Mateo capítulo 18, versículos 5 y 6. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, en realidad más bien el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Está hablando de aquel que persigue a aquellos que creen en Cristo, sus seguidores. Y vemos cómo perseguir a los seguidores de Cristo es perseguir a Cristo mismo. Hay una conexión directa entre Cristo y los cristianos, entre Cristo y sus seguidores. Entonces cualquiera, incluso en la actualidad, que nos persiga a nosotros, está persiguiendo a Cristo. Y eso es lo que hacía Saulo. Perseguía a Cristo, aunque no lo perseguía en persona o físicamente, estaba atacándolo directamente a él. Por eso le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Era el propio Cristo, era el líder de este movimiento que él estaba tratando de matar. Y le hace una dura advertencia, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto lo estuve buscando un poco qué era esto de coces contra el aguijón, y parece que la cos era como una fusta con que se pegaba a los caballos y al ganado. Entonces le estaba diciendo, mientras más te retobás, como un caballo que se empieza a retobar, el jinete más le pega. Entonces, ¿por qué me perseguís? Mientras más me perseguís, más duro es. Mientras más el caballo va para otro lado, más castigo recibe. Le estaba diciendo, ¿por qué te estás dando contra la pared? ¿No ves que no vas a destruirla nunca? Para pasarlo un poco en nuestro idioma. Él estaba tan obstinado en destruir el cristianismo que era como querer romper una pared y iba pum, pum, y se chocaba. Y nunca iba a romper esa pared.
nunca. Y ahí se produce el verdadero quiebre en la vida de Saulo. En ese pasaje que es el capítulo 9 que leíamos en el versículo 6. Yo creo que el versículo 6, si hay que poner un momento en este relato donde su corazón cambia, es ahí en el versículo 6. Ahí se produce el milagro de la conversión, el milagro de un corazón tan duro como venía siendo, como se ablanda, se humilla, se destroza y se pone al servicio de Cristo. Hay un quiebre, ahí dice, miren cómo dice, él temblando y temeroso. Después de esa advertencia que le dice Jesús, después de él preguntar, ¿quién eres? Soy yo, Cristo. Dúrate dar cosa, es un trabalengua esto, cosa y cosa. Dura cosa es ir en contra de la pared. Y él se puso temeroso y temblando le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es un quebrantamiento total. Muy corto acá el relato y probablemente fue literalmente como dice acá en el sentido de que fue así, en ese momento cambia el corazón completamente y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y acá sería la segunda parte de este relato, que sería Saulo cambia, confía en Cristo y responde sin condiciones. Este pasaje que es un poco la bisagra en la vida de él. Es increíble este genuino arrepentimiento gracias al poder de Dios. Con solo esa pregunta y solo esa advertencia cambia. Ya el Espíritu Santo empezaba a hacer cosas en la vida de Pablo. De querer destruir el cristianismo se pone a disposición completa e incondicional de Cristo. Ese fue el cambio. De querer matarlo a decir, ¿qué quieres que haga? Lo que quieras, lo voy a hacer. Sin queja, sin pregunta. Y Jesús le dice, en el mismo versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto de levantarse se usa mucho en la Biblia, levántate y anda, y vemos que Jesús o Cristo, o Dios, perdón, da una orden, y muchas veces dice, bueno, se levantó y después empieza a hacer cosas. Esto de levantarse es como un simbolismo que usa la Biblia de cómo inmediatamente se hace caso a la voluntad y a la voz de Dios. Levántate y ve a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. En el 8, salteando un versículo, vemos que dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie y lo llevaron a Damasco. Pero él se levantó, o sea, él cumplió inmediatamente. Saulo, levántate, y Saulo se levantó. Y Dios nos dice, Iván, tal cosa. Rodolfo, levántate y tal cosa. Carmen, tal cosa. Nosotros nos levantamos y vamos. ¿Qué hacemos en ese momento? Así nos habla el Señor. Y a veces nos dice igual que a Saulo, que ahora ya es Pablo, levántate y ve a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. O sea, fue una orden con pocos detalles. Fue una orden concreta porque era levántate y ve a la ciudad, pero a su vez un poco difusa. Ahí se te dirá qué hacer. Y él se levantó y fue, sin ninguna queja. Estuvo 3 días ciegos a la espera de qué es lo que quería Dios hacer con él. ¿Y cuánto debemos aprender también, insisto, de esto? Muchas veces nosotros queremos detalles. Bueno, voy a la ciudad y ¿qué? ¿Y qué hago? Ve a la ciudad y ahí se te va a decir. Muchas veces nosotros le pedimos respuestas con detalles al Señor y el Señor nos dice, ve a la ciudad y se te dirá qué hacer. Tengo que hacer esto, tengo que mudarme, tengo que vender, tengo que comprar, ¿qué tengo que hacer, Señor? Espera. Muchas veces simplemente espera. Ya se te van a dar órdenes más precisas. Por ahora las órdenes, espera. Yo soy el primero en decir, sí, pero quiero hacer algo, Y muchas veces el Señor después nos da más detalles y ya no nos gusta tampoco. Por ahí los detalles eran buenos. Espera y después hace tal cosa y sabemos que el Señor nos está mandando para ahí y ya no nos gusta. Pero como Pablo, recién convertido, en ese milagro que se produjo en su vida, él se levantó y fue a la ciudad, totalmente indefenso, sin poder ni ver, guiado por personas, fue y esperó mansamente lo que el Señor tenía preparado.
Y vemos que estuvo 3 días a la espera, ciego, indefenso. Y la Biblia usa muchas veces esto de los 3 días. Es un periodo que sirve para reflexión en la Biblia. Lo encontramos ya en el Antiguo Testamento. Hay muchos números que son claves en la Biblia, el 7, el 40, en este caso los 3 días. Vemos que la última plaga de Egipto con las tinieblas, Egipto estuvo 3 días en tinieblas, era la última plaga, como diciendo, bueno, la plaga más dura, lo peor que estaba pasando, bueno, reflexión. Reflexión para Faraón, reflexión para el pueblo, por todo lo que estaba haciendo Dios con ellos. Jonás, 3 días adentro de la ballena. Estaba desobedeciendo a Dios, bueno, a la ballena, 3 días. A reflexionar. Evidentemente era un ayuno forzoso ahí adentro de la ballena, oración y ayuno forzoso, a reflexionar 3 días. Cristo estuvo 3 días en el desierto también, preparándose para su ministerio. Cristo resucita el tercer día. ¿Por qué no resucitó al día siguiente? 3 días para reflexionar, no para Cristo, para el pueblo que lo había matado. 3 días, piensen en lo que pasó, antes de que resucite. 3 días de reflexión. Y acá 3 días para Saulo, después de toda su vida, de cómo él venía pasando, algo tan sobrenatural, 3 días sin comer, sin beber, solamente reflexionando y orando. Cuando Dios le dice a Ananías, ve, porque ahí está Saulo que ora, él estaba ahí solamente pensando en el Señor, en cuál era la orden a seguir, en cómo su vida había cambiado, qué había pasado. También nos puede servir, lo podemos llevar a la práctica en nuestras vidas cuando tengamos alguna decisión importante y querramos actuar ya. Esperemos 3 días, oremos. Algunos prefieren no hacer el ayuno, no pensemos que sea un mérito pasar hambre para que el Señor, gracias a nuestro sacrificio, haga algo. Simplemente si queremos ayunar, hacer vigilia, orar, que sea para estar concentrados en lo que el Señor, enfocados en el Señor. Si no nos va a ayudar a estar enfocados, creo que no sirve. Es algo muy personal. Si nos ayuda para enfocarnos, creo que es válido. Ahora, no lo pensemos como un sacrificio, porque eso no sirve de nada. Sirve para enfocarse, para solamente pensar en el Señor. Podemos ponerlo por ahí en práctica y ser un poco más paciente y decir, bueno, esta decisión voy a esperar 3 días, lo voy a dejar en oración consciente y vamos a ver qué pasa. Y probablemente el Señor en esos 3 días nos dé la respuesta. Yo, insisto, y siempre les digo, soy muy ansioso y me viene bien esto de los 3 días para llevarlo en práctica. Tercera parte, entra otro personaje, Ananías, que no es el mismo Ananías que murió en el capítulo 5 de Hechos. Ananías y Zafira, otro Ananías, se ve que era un nombre muy común. Estaba en la lista de nombres más puestos en Tarso y en Jerusalén en aquella época. Ananías no confía en el Señor y cuestiona su plan, lo titulo yo, esta tercera parte. Saulo estaba a la espera, orando, reflexionando. Mientras tanto, Dios le habla a Ananías, dándole las órdenes a seguir para hacer una unión con lo que estaba haciendo con Saulo, que ya era Pablo. Y le dice con órdenes muy concretas a Ananías, que era un discípulo del Señor, un cristiano que estaba siendo perseguido, que vaya a la calle derecha y que busque la casa de Judas, que ahí estaba Saulo de Tarso, que estaba orando, estaba reflexionando, estaba en esa comunión con el Señor, estaba diciendo Dios mismo, órdenes muy precisas. Lo más curioso es que la calle de derecha todavía existe en la ciudad de Damasco y cruza como una avenida Damasco de este a oeste, es decir, del lado, o sea, mirando de China hacia el Mediterráneo, cruza esa calle la ciudad de Damasco que todavía existe. ¿Y cuál es la reacción de Ananías? Vamos a ver en el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. ¿Qué está haciendo Ananías? ¿Está cuestionando a Dios? Está diciendo, Señor, este es el que nos persigue, este es el que me puede hacer daño.
Todavía tiene autoridad, está reconociendo la autoridad de él y Dios le está pidiendo una orden y mucho más detallada que la orden de Saulo. Le podría haber dicho a Ananías, bueno, ve a la calle derecha y se te dirá qué hacer. No, le dijo exactamente qué tenía que hacer y él lo cuestiona. Un discípulo del Señor. Puede ser cualquiera de nosotros. De hecho, es como cualquiera de nosotros muchas veces. Tenía el tupé de cuestionar la autoridad de Dios. No estaba confiando en el Señor con esta primera respuesta, Ananías. Después vemos que sí obra, pero esta primera respuesta es confrontativa. Y después vemos que Dios es misericordioso porque le explica, no sabemos si con amor o no, pero le explica por qué. Podría haber mandado un rayo y echado a Ananías como la Ananías del Hecho 5, pero tiene el tupé de cuestionar al Señor. Y también debe haber tenido miedo. No confiaba en los planes de Dios y no confiaba en que Dios lo iba a proteger. Tenía miedo como era el que perseguía a los cristianos y decía, pero este es el que los persigue, voy a ir yo ahí a decirle que le impongo las manos para que recobre la vista. Saulo estaba ciego y parte del plan de Dios era que Ananías vaya, imponga las manos, sea lleno del Espíritu Santo y recobre la vista, literalmente hablando y simbológicamente hablando. El Señor le explica en el versículo 5, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ahí el Señor le explica, todavía con más detalles, a Ananías, que lo estaba cuestionando, le dice, yo lo escogí, esto es parte de mi plan divino, y voy a usarlo a él para hablarle a todas las naciones, para que los reyes vean el cambio en esta persona, e individualmente le voy a demostrar a Pablo lo que implica ser perseguido como cristiano. Va a vivir en carne propia lo que él le estaba haciendo a los cristianos. El miedo, la persecución que vivían los discípulos de Cristo, ahora la va a vivir Saulo, porque va a salir a predicar y lo van a perseguir, lo van a encarcelar y va a sufrir. Y va a preferir morir para estar con Cristo que seguir viviendo en ese estado. Además con dolencias físicas. Bueno, ese era el plan de Dios con Saulo. El Saulo del que estamos hablando hoy, hace más de 2000 años, tenía Dios este plan. Y ahí Ananías entiende y va a cumplir la orden del Señor. ¿Cuántas veces somos Ananías y no confiamos en el Señor a pesar de órdenes con detalles? Y lo cuestionamos y decimos, pero Señor, ¿te parece? No sé si es el momento, esperemos. Y creemos que tenemos más autoridad y más visión que Él y estamos más ciegos que Saulo en estos 3 días. Ananías fue en el versículo 17 y entró en la casa, puso las manos sobre él y dijo, hermano Saulo, Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha dicho y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías entendió de verdad. Le llama hermano Saulo. Ya había entendido que era un hermano en la fe. Y le dio una serie de detalles para que Saulo también compruebe que era parte del plan de Dios. Imagínense lo que había pasado Saulo y viene una persona que Saulo ni conocía y le dice, yo sé lo que vos viviste en ese camino. Yo sé que se te apareció Jesús. Me vino y me dijo que venga acá para que recobre la vista. Realmente era muy fuerte lo que seguía viviendo Saulo y no creo que haya tenido ninguna duda de que era el Señor que estaba cumpliendo su propósito en él. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Se produjo la segunda parte del milagro, esta vez una parte más física. El milagro espiritual se produjo en el versículo 6, ese cambio tremendo donde Ananías se quiebra, Saulo se quiebra y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y acá se produce el milagro físico, después de esos 3 días de reflexión, después de ver cómo Dios usa a personas, en este caso Ananías, para cumplir su propósito, y se le caen esas escamas y es otro simbolismo de decir, ahora veo las cosas de otra forma, ahora veo las cosas con los ojos de Dios. No solo Él que recobra la vista realmente, sino que recobra la vista también espiritual. Él había estado cegado por el pecado, como estábamos nosotros antes de convertirnos,
Y ahora entiende, ahora ve las cosas. Ve el mundo real y ve el mundo espiritual, con los ojos de Dios. Y Dios también nos saca a nosotros de esas escamas que nos ciegan, que nos impiden ver que hay una vida más allá, que somos pecadores, que solo a través de Cristo nos salvamos, que Él está esperándonos en el cielo, que somos parte de su pueblo, que no somos dignos, que ninguna obra nuestra nos puede salvar. Todo eso lo entendemos cuando el Señor nos saca esas escamas. Ahí vemos todo, ahí lo comprendemos. Me acuerdo cuando por ahí evangelizando a un amigo me decía, bueno, pero yo veo, me decía él, yo veo que estás como enceguecido, que no ves todas las cosas. Estábamos hablando de cómo se creó el mundo, no sé, de la tolerancia, de que hay otras religiones. Y él me decía a mí, estás como enceguecido, como que no ves todo. Yo le decía, me parece que es todo lo contrario. ¿Vos me podés decir a mí, por ejemplo, a dónde vas y morís? ¿O de dónde venimos? ¿O cuál es tu plan, tu propósito en esta vida? No, no tengo ni idea. Digo, bueno, yo lo sé. ¿Quién está más ciego? Yo puedo ver todas esas cosas, no porque yo sea un superhombre. El Señor me dio la capacidad de entender las preguntas más básicas de todo ser humano, de todo filósofo. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos acá y a dónde vamos? Nosotros los cristianos las sabemos. Los no cristianos no las saben. Y él me decía que yo estaba ciego, que no podía ver todo lo que estaba pasando. El Señor nos da la vista para entender todas estas cosas, nos da entendimiento. No tenemos que jactarnos, no tenemos que humillar a los demás, no tenemos que menospreciar a los demás, porque éramos como Saulo. Y el Señor nos dio ese privilegio. Solo tenemos que tratar de, con amor, ayudar y ser Ananías que tratan de abrir los ojos a los demás. No por nuestro poder, el Señor obrará. Nosotros tenemos que salir a predicar. Y tenemos que confiar en el Señor, en que Él cambia vidas. Yo creo que podemos siempre pensar en nuestra mente, si Saulo cambió, puede cambiar cualquiera. Porque creo que Saulo es el exponente de la persona más contraria al cristianismo casi en la historia de la humanidad, y el Señor lo cambió de una manera maravillosa, y después vemos cómo es su vida. Entonces confiemos en el Señor. Si Saulo cambió, si el Señor modificó el corazón duro de Saulo, puede cambiar a nuestro vecino, a nuestros padres, a nuestro hermano, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Si cambió Saulo, ¿cómo no los va a cambiar? Confiemos en el Señor. Es el tema de este que quiero destacar, la confianza en el Señor. Confiemos en el poder renovador del Señor. Recobra la vista, fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había empezado a hacer algunos cambios, porque si no era imposible que Saulo le diga a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Pero acá ya fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo estaba capacitando y ya empezaba a estar listo para avanzar en el ministerio del Señor. Fue bautizado como señal externa de lo que había pasado en su interior y empezaba su ministerio como apóstol. Pero él estaba débil, seguía débil física y espiritualmente. Y vemos por qué. Veamos el 19, dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Recobró fuerzas físicas y espirituales, con alimento, con comida, con bebida, con reposo y espiritual, con los hermanos. Ahora nosotros tomamos fuerzas estando entre nosotros, en comunión, los unos con los otros. Por eso Dios nos dice, es bueno congregarse, no dejen de venir a la iglesia, no dejen de pasar tiempo con los hermanos. Las reuniones de oración de mujeres, las reuniones cuando a veces nos quedamos a comer, los campamentos, los retiros. Cualquier reunión, cualquier momento que pasamos nos da fuerza, hasta un café con una hermana una tarde. Nos da fuerza estar entre nosotros y Saulo la necesitaba. Por eso pasó tiempo con los hermanos, tomando fuerza espiritual antes de empezar a predicar. Y también tomémoslo en cuenta, no podemos salir a predicar si no nos congregamos en la iglesia, por ejemplo, porque nos faltan fuerzas. Nos faltan las fuerzas que nos damos entre nosotros. Entonces, la vida cristiana empieza por nuestra relación con Cristo, después por nuestra relación con los demás cristianos y después empecemos a hablar de la relación con los no cristianos. Pero tenemos que tener primero esa base. Como tuvo Saulo, propio Saulo, con lo que fue después, necesito también del amor de los hermanos, de la contención de los hermanos y de la fuerza de los hermanos.
Hoy, por ejemplo, compartimos la Santa Cena del Señor, un hermoso momento para también en comunión recordar el sacrificio del Señor y para tomar fuerzas como cristianos. La última parte de este relato, yo la titulo Pablo confía en Dios y sale a predicar el Evangelio. Saulo ya había cambiado, ya se había convertido y ahora confía y sale a predicar. El versículo 20 nos dice, enseguida predicaba a Cristo, enseguida. Inmediatamente salió a predicar luego de recobrar las fuerzas físicas y espirituales y fue a decir que Dios era Jesús. Ese Jesús al cual criticaba, al cual perseguía a través de perseguir a los discípulos, ahora salía a decir, este al que yo perseguía es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y la gente pensó que había enloquecido. Imagínense la escena. El gran perseguidor ahora estaba afirmando esto. Estaban confundidos, estaban sorprendidos. Y Dios había empezado su plan. Dios que le había dicho a Ananías, yo lo escogí para ir a mostrarle al mundo, a los reyes, que yo soy el Hijo de Dios, la verdad. Y estaba empezando a hacerlo. Después vendría la segunda parte que Pablo iba a padecer. Y también pasa, y lo vamos a ver en Hechos, no hoy. Se iba cumpliendo el plan de Dios. Vemos ahí en el versículo 21 que todos oían y estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Se acuerdan del plan de Saulo? Voy a ir a Damasco a atrapar a cristianos. Cristo lo atrapó en el buen sentido de él. Y ahí la gente decía, ¿qué pasó? No entendían. Y este es el testimonio. Cuando ven los cambios en nuestra vida, cuando ven cómo pasamos de ser Saulo a ser Pablo, la gente también se sorprende y se confunde. Y vemos todo tipo de reacciones, buenas y malas. Pero ahí eso ya no nos toca a nosotros. Nuestro deber es confundir a la gente, entre comillas estoy hablando, como en este pasaje. Confundirlos en cuanto a que antes éramos uno y ahora somos otro. ¿Qué pasó? Entonces, si los confundimos en este sentido, significa que las cosas van bien. Como Saulo salió a predicar y los confundía. Más adelante vamos a ver la vida de Saulo y cómo él tuvo que ir sorteando dificultades y cómo solo la confianza en Dios le ayudó a seguir adelante. Y en esta última parte aprendamos de este ejemplo también de Pablo. Confiemos en el Señor, confiemos en que Él nos dará fuerza, confiemos en que Él nos ayudará cuando nos persigan y dejémoslo todo y enseguida salgamos a predicar. Todo el libro de Hechos habla de anunciar las nuevas buenas de salvación y acá vemos como Saulo de Tarso, el perseguidor, salió a predicar enseguida. Al igual que Pablo, todos los que somos creyentes de corazón, hemos pasado un camino a Damasco. Hemos tenido que transitar ese camino que tal vez teníamos otros planes y de golpe era el plan de Dios de tocar nuestros corazones. Él abrió nuestros ojos, nos sacó esas escamas. Ahora está esperando que nosotros seamos Ananías, que vayamos a tocar a los corazones de la gente con eso que Jesús, que Dios hizo adentro nuestro. Recordemos que todos los cambios buenos de nuestra vida, todo lo bueno que nosotros somos, o que podamos llegar a ser, todo lo bueno que llegó a ser Pablo, no es gracias a nuestras fuerzas. No hay nada bueno que provenga de nosotros, solo malo. Pero con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, empiezan a aparecer cosas buenas y empezamos a dar testimonio. Ya superamos la batalla más importante, la guerra espiritual más importante, ya que hablábamos de guerras, que fue convertirnos, gracias al Señor que nos convirtió, pero las batallas siguen. Somos el enemigo número 1 de Satanás. Ya el ser humano es enemigo de Satanás. Convertidos a Cristo, bueno, ya ni qué hablar, está ahí al acecho. Un cristiano nuevo, ahí va Satanás. Después se bautiza peor, va a seguirlo más de cerca. Y retomando con lo que decía el pastor la semana pasada, la única forma de salir victoriosos y vivir cada una de estas batallas espirituales que seguimos teniendo es confiando en el Señor. Decíamos cuán grande es su fidelidad el domingo pasado, y si confiamos en el Señor, en su fidelidad, si confiamos como Saulo después de esa conversión, si confiamos como Ananías después que termina yendo a hacer lo que Dios le pedía,
vamos a salir victoriosos. Son batallas constantes, espirituales, que no vemos. Pero nuestro comandante, como decía David hace 2 domingos, es Jesús. Y Él ganó la primera batalla en la cruz. Fue su sangre la que ganó esa primera gran batalla de la historia de la humanidad, la que quebró a la mitad la Biblia, la que quebró a la mitad nuestros corazones, la que nos dio una vida nueva a nosotros y a Saulo, la que nos permite salir victoriosos y la que le puede dar esa sangre una vida nueva a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro pariente. Confiemos en el poder de la sangre de Cristo, que ahora vamos a recordar a través de la Santa Cena. Espero que el Señor los bendiga y que sea una semana victoriosa.